Damos paso a la siguiente mesa. A los compañeros del Grupo Internacionalista de Oaxaca que luchan por el derecho a la salud y contra la represión a los sindicalistas democráticos de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. Adelante. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Arturo Villalobos Ordóñez, soy trabajador del sector salud de los servicios de salud de Oaxaca. Pertenezco a la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, pero además soy miembro activo de una organización comunista, el Grupo Internacionalista. Quisiera agradecerle a todos los compañeros que me han estado invitando a participar en este foro y pertenecer a esta red contra el genocidio y la impunidad, ya que es un espacio que nos sirve para poder demostrar realmente lo que en sí es su función del Estado. Pues el Estado capitalista, su función es violenta y sirve para poder salvaguardar los intereses y el bienestar de la burguesía. Eso es realmente su función específica del Estado. Es decir, aquellos que creen que el Estado es el proveedor o el conciliador de las clases, es una mentira. El Estado, por eso vivimos esta situación violenta, por eso es una situación a lo que hoy en día estamos tratando en este foro, en los casos ya mencionados del 68, 71, Nochistlán, Aguas Blancas, Atenco, Ayotzinapa, Oaxaca y todas las represiones que ustedes lo quieran sumar. Es decir, realmente esa es su función y para eso está. Nosotros, mi participación dentro del movimiento social ha sido la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Posteriormente tuve una participación, o tengo una participación directa en la sección 35, luchando contra la privatización de la salud, contra el corporativismo sindical, que es también una de, como podemos decir, es una especie de propio Estado que sirve para maniatar o para tranquilizar al propio trabajador en exigencia de sus derechos. La sección 35 es una función específica que tiene, liderada por un enfermero, Mario Félix Pacheco, y que está a su disposición de los intereses de la burguesía. En el 2006 participamos activamente en la situación del movimiento magisterial, primero en la situación incluso de recuperar activamente la plaza del Zócalo, y posteriormente nos vimos ya en la situación de la necesidad de brindar lo que nosotros sabemos hacer, que es el servicio médico. En ese 2006 a mí me suspenden el salario por casi 6 meses o más de 6 meses, y al final simplemente me dicen que es una llamada de atención por mi activismo político. Posteriormente, en el 2007 se invaden, me quieren quitar un predio allá en la zona de Jojocotlán. Posteriormente lo recuperamos, y en el 2015 a mí me gira una orden de aprehensión, a mi expareja lo meten a la cárcel sin nada que ver en la situación legal por esta situación de este predio. Específicamente la pregunta que le hacían ellas cuando yo era trasladada al penal, cuando lo detienen afuera del hospital y directamente se lo llevan al penal de Izcotel, es sobre mi participación mía en el movimiento social. Esa era la pregunta específica. Y la otra situación es que ellos sabían la hora, el día, lugares que yo frecuentaba. Incluso le decían que ella se había quitado un premio porque era una detención, porque casi por la mayoría todos esos familiares que pertenecen a los luchadores sociales es simplemente la desaparición. Posteriormente, en el 2017
en el 2006 también fue allanado mi casa, abrieron el carro, hicieron toda una situación sin que robaran ningún objeto de valor. En el 2018 fue allanado 3 veces mi casa, después de estar participando activamente en una movilización aún en contra de los intereses de la propia dirigencia de la sección 35, nosotros nos movilizamos en Oaxaca por la situación del despido de más de 2.000 compañeros trabajadores eventuales y la suspensión de pago de más de 4.000 compañeros regularizados y formalizados. Es decir, en nuestra exigencia inmediata era la situación, la recontratación y la situación del pago de los compañeros trabajadores. En respuesta a eso, el 7 de mayo de ese año, entran a la casa y torturan a mi hijo. Es decir, en una situación meramente, una tortura física por más de 4 horas, tanto física como psicológica, y al final el mensaje directo es la situación de que para la próxima nos van a matar a toda la familia. En esa situación hemos recurrido primero a la situación de la solidaridad de todos los compañeros del movimiento social y que sí ha habido un acompañamiento importante. Nosotros hemos entendido de que las consecuencias de la lucha en contra del Estado es la represión, pero también hemos entendido de que el que nos fortalece y nos da la protección en sí de todos los compañeros que son reprimidos, que participan en el movimiento, es la propia movilización. Hemos entendido de que a través de la propia movilización incluso hemos podido echar abajo situaciones jurídicas que supuestamente estaban bien implementadas. Es decir, nosotros entendemos que la parte fundamental de la movilización, que la parte fundamental para poder seguir en esta situación de esta lucha es la organizativa y la movilización. También entendemos que la parte jurídica es algo que nos puede ayudar, pero no es lo fundamental, compañeros. Lo fundamental es la parte de la movilización y la solidaridad de todos los compañeros de este gran movimiento. En el 2006, cientos de compañeros fueron detenidos y a través de la movilización, hoy los compañeros gozan de su libertad, algunos bajo caución. Incluso en el 2015, que fueron detenidos también los compañeros de la sección 22, en el 2016, que también fueron detenidos, fue a través de la movilización que lograron ellos su libertad bajo caución. Por eso decimos de que realmente el Estado incluso puede, para justificarse, y puede meter a la cárcel a ciertos personajes, pero eso no quiere decir que estamos haciendo justicia. Y con eso lo vemos con una claridad importante en la situación de Bester Gordillo. Al final y al cabo, pues está libre, ¿no? En ese aspecto, nosotros hemos estado insistiendo y tocando nuestra situación de protección, que es a través de la movilización. Nosotros, después de que sufrimos la represión, fuimos a Derechos Humanos, es decir, incluso ellos nos llamaron para ratificar, porque había una demanda o una queja que había sido a través de una llamada telefónica sobre mi caso, y que si yo lo ratificaba, y que ellos me estaban pidiendo mi domicilio para poder mandar a la policía a cuidarme. En ese aspecto nosotros decimos de que nosotros no queremos que nos cuide la policía si ellos son los mismos que nos están reprimiendo. Posteriormente, lo que ellos dijeron que es lo único que me podían ofrecer, la seguridad que ellos podían tener. Posteriormente, con toda la situación de esta movilización que se ha llevado para exigir el cese del hostigamiento contra mi persona y mi familia, se comunicaron una instancia de nivel federal que es de protección, del mecanismo de protección, en donde lo único también que me propone es la situación
de que me van a dar protección con un botón de pánico, posteriormente con que la policía pase a la casa a hacer sus rondines. Es decir, el propio Estado poniéndonos en la mano de él la seguridad nuestra. Entonces nosotros decimos de que no necesitamos de esa seguridad, que nosotros tenemos incluso la seguridad a través de ustedes que están aquí, a través de la movilización. Sabemos que al fin y al cabo estos momentos que estamos con ustedes, no sabemos realmente en qué tiempo o en qué momento van a seguir perpetuando el paso final, que es la situación del asesinato. Las llamadas telefónicas a través de que lo hicieron a mi hijo, amenazándolo directamente que lo iban a golpear, lo iban a torturar, ya se cumplieron y simplemente falta la situación del asesinato que también a él lo amenazaron con toda la familia. Es en esa situación meramente el caso que hemos venido a presentar, que posiblemente lo vean como un caso particular, pero nosotros decimos que no es un caso particular, que es un caso sistemático del propio sistema, que es un caso que viene dándose a través de la represión para callar todas las voces y que nosotros ya desistamos de seguir con nuestra lucha. Le doy la palabra. Buenas tardes, compañeros. Yo me llamo Alberto Fonseca, soy militante del Grupo Internacionalista. Para poder dimensionar la gravedad del ataque contra mi camarada Arturo Villalobos y su familia, quiero añadir un dato que él no proveyó. Él encabezó el equipo médico que rompió el cerco policíaco para auxiliar a los heridos que quedaron en la masacre de Nochixtlán. Esto es algo muy importante. Mi camarada Arturo no es solamente un activista político, sino que es un médico comprometido con su función social, extraordinariamente valiente. Y la respuesta del Estado capitalista consistió precisamente en montar en contra de él y de su familia una campaña que no cesa. Y esto es algo muy importante, compañeros. Quiero traer esto a colación precisamente para que se entienda qué es lo que en este momento está en juego. El camarada Arturo Villalobos ha sido también uno de los más activos combatientes en contra del chavismo sindical. Específicamente la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud es un instrumento que no defiende los intereses de los trabajadores, sino que al contrario es utilizado para atar, para impedir la movilización de los trabajadores. Esto no es algo peculiar del Sindicato de la Salud, es fundamentalmente lo que ocurre con el conjunto de sindicatos, entre comillas, corporativistas en este país, que son el primer obstáculo invariablemente para la movilización de los trabajadores. Una de las principales acciones de mi camarada como activista sindical ha consistido invariablemente en buscar trascender los límites gremiales. La salud pública en Oaxaca, lo mismo que en el resto del país, está bajo ataque, esto es evidente, y atañe a los trabajadores en su conjunto movilizarse en apoyo de los que están peleando contra la privatización. Y algo que ha hecho insistentemente mi camarada junto con el resto de nuestros compañeros en Oaxaca ha sido insistir en la necesidad de unificar las luchas en defensa de la salud, pero también en defensa de la educación. Para nosotros es fundamental trascender los límites gremiales, lograr que los trabajadores de la salud, de la educación, pero también los petroleros, los electricistas, etcétera, peleen de manera unificada en contra del enemigo común, que es la burguesía y su Estado, que es a final de cuentas, como dijo mi camarada, un instrumento de violencia de clase. Esto es algo que no se puede, digamos, obviar. Es a final de cuentas lo que está pasando. Entonces, lo que está pasando, lo que enfrentamos, y creo yo que el carrusel de presentaciones que ha habido entre ayer y hoy lo muestran, lo que está pasando, lo que estamos presenciando es que hay una guerra de clases. Es exactamente eso lo que está pasando.
En los años 1920, la Internacional Comunista estableció un mecanismo para la defensa de los prisioneros de la guerra de clases llamado el Socorro Rojo Internacional. El Socorro Rojo Internacional ofrecía apoyo jurídico de manera no sectaria, no solamente a los militantes de los partidos comunistas, sino también, por ejemplo, a anarquistas. Una de las campañas más importantes e ilustrativas de defensa de las víctimas de la represión clasista del Estado burgués fue la enorme movilización en Estados Unidos, pero también a escala internacional, de los trabajadores anarquistas de origen italiano en Estados Unidos, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. La política del Socorro Rojo Internacional consistía en utilizar los tribunales, entendiendo que se trata de un territorio enemigo, ¿no? Los tribunales no son neutrales, no representan en lo absoluto al pueblo, al contrario, son territorio de la burguesía. Por eso, para lograr algo en los tribunales es esencial la movilización en forma de huelgas y manifestaciones del poder de los trabajadores, y eso es exactamente lo que en el caso de Oaxaca también se ha comprobado una y otra vez. Es esta la experiencia a la que nosotros apelamos para combatir la represión del Estado. Bien, estamos en una situación en el país que en muchos ha generado peligrosas ilusiones en que el próximo gobierno va a actuar de un modo diferente. La, como han dicho, mal llamada guerra sucia en México no solo no ha terminado, de hecho va a continuar. Cualquier ilusión en que el nuevo gobierno va a actuar no en defensa de los intereses de la clase que lo ha elegido, que es la burguesía, solamente va a resultar en mayores peligros para los que han decidido pelear del lado de los oprimidos y de los explotados. Es muy importante para nosotros enfatizar esto. El papel del nuevo gobierno será exactamente igual que el de sus predecesores: salvaguardar los negocios de los capitalistas, y no puede haber, en nuestra opinión, ninguna confianza en que el Estado, el mismo Estado capitalista administrado ahora por otros personajes, va a funcionar de un modo diferente. Traigo esto a colación porque cualquier ilusión en el Estado capitalista solamente va a traer consigo una represión más mortífera y más destructora. Fue precisamente, y esto lo quiero poner solo como un paréntesis, el gobierno oaxaqueño auspiciado por López Obrador, es decir, el gobierno de Gabino Cue Monteagudo, precisamente el que ordenó la represión en Nochixtlán, ¿no? A pesar de que el gobierno de Gabino Cue llegó al poder con el apoyo de un montón de organizaciones de izquierda e incluso con un apoyo pasivo del magisterio, la verdad es que eso no le restó en lo absoluto ni siquiera una rayita en su carácter represivo. Bueno, entonces yo quería terminar con algo que es muy importante para nosotros. Evidentemente todo lo que he dicho está sujeto a discusión, eso es evidente. Para nosotros, los trabajadores representan una sola clase internacional. Y desde ayer se está viviendo en la frontera sur del país una situación muy dramática sobre la que, en mi opinión, se debe tomar nota en esta reunión. Es el brutal trato ofrecido por la Policía Federal en contra de miles de trabajadores centroamericanos. Las escenas de ayer son realmente espeluznantes. La Policía Federal lanzó gases lacrimógenos contra niños y contra mujeres que estaban intentando cruzar la frontera. En realidad pareciera que el famoso muro de Trump contra los migrantes es México. Eso es una cosa espeluznante. Entonces, en mi opinión, es preciso entender que contra todo amago chauvinista y de hecho hasta racista contra los inmigrantes centroamericanos, que ya empieza, digamos, a aparecer en México, los trabajadores, los que defienden los derechos democráticos de los explotados y oprimidos,
deben salir rápidamente en defensa de los trabajadores internacionales que en este momento se encuentran en la frontera sur de México. En nuestra opinión, como comunistas, debe pelearse por plenos derechos de ciudadanía para todos los inmigrantes. La promesa que ha hecho López Obrador de darles trabajo no es ni de lejos suficiente. Estos compañeros trabajadores deberían contar con plenos derechos democráticos, como el de poder pasar libremente por este país y quedarse en él si así lo desean. Es exactamente lo que tendría que hacer el movimiento obrero en Estados Unidos, peleando también por derechos plenos de ciudadanía para los migrantes de origen latinoamericano, africano o asiático que están en estos momentos bajo la mira del gobierno de Donald Trump. Entonces, hay ahora mucha preocupación, por ejemplo, sobre el Trump brasileño, que es Bolsonaro, pero creo que algo equivalente debería ocuparnos en estos momentos para plantear la necesidad de defender a estos migrantes y, de hecho, para darles la bienvenida en contra de las acciones espeluznantemente represivas del actual gobierno, que seguramente se replicarán en el que sigue. Muchas gracias, compañeros.